Hay gente que no entiende por qué vamos al acto hoy. Muchos se preguntan, ¿por qué marchamos? Y podemos hacer un pequeño reconto para que muchos lo entiendan y para que haya mucho más entusiasmo y se le dé el verdadero valor a un día que puede ser histórico como el de hoy. Con la caída del muro de Berlín, el capitalismo se volvió salvaje. ¿Por qué? Bueno, porque el comunismo hacía que el lado de Occidente se cuidara de no ser salvaje para que los trabajadores no quisieran convertirse ellos también en comunistas. Entonces había cierto bienestar, entonces había cierta distribución. Cuando cae el muro de Berlín y todo el capitalismo, llega Reagan, llega Thatcher, que dijo, venimos por sus almas, dijo Thatcher, venimos por sus almas, ¿sí? Queremos convertirlos a todos en seres como nosotros. Y acá vino Menem, y perdimos empresas, y perdimos derechos, y perdimos salarios, y perdimos empleo. ¿Se acuerdan del Menem de prácticamente 20% de desempleo? Después de toda esta camada, que terminó mal, en el caso de Argentina terminó en 2001, vinieron los Chávez. Un Chávez que encontró una Venezuela que hacía décadas que tenía 60-70% de pobreza. Por eso muchos no entienden por qué siguen votando al chavismo. Y vino Evo Morales y se encontró con que las empresas se llevaban los recursos naturales y le dijo, ¿sabés qué? Hasta ahora ustedes se llevaban el 85% y el Estado el 15%, ahora va a ser al revés. Ahora el Estado se va a llevar el 85%. Y vino Correa, y vino Lugo, y vino Zelaya en Honduras, y vino Mujica, y vinieron los Kirchner. Y esa fue la época en la que se creció, se desarrolló, se hizo el Mercosur, se hizo el UNASUR, empezó el intercambio regional y entonces se empezó a generar empleo, la gente empezó a vivir mejor. Si fuiste a Bolivia hace 30, 40 años y fuiste después de Evo, no lo podés creer, parece Alemania, lo que hizo Evo con Bolivia. Es decir, ellos le dieron felicidad a su pueblo. Ellos le dieron felicidad a su pueblo. Y en 2001, cuando llegó Néstor Kirchner, la pobreza era del 57,5%, casi 60%. La indigencia, que es un eufemismo de hambre, era del 27,5%. Casi 1 de cada 3 argentinos tenía hambre cuando llegaron los Kirchner. El desempleo era del 27%, del 27%. Y estábamos en default. Era tierra arrasada. ¿Cómo no entienden por qué marchamos? ¿Por qué marchamos? Porque esa pobreza, que estaba en el 60%, bajó al 20%. Porque esa indigencia, que estaba en el 27%, bajó al 3 o 4%. Juan Carr dijo, estamos llegando al hambre cero. Y Juan Carr no es kirchnerista. Y Juan Carr no es. Porque ese desempleo que partió del 27% terminó en el 5,5%. ¿Por qué marchamos? Porque el PBI en ese periodo fue la década en que más creció desde fines del siglo XIX. Y en el fines del siglo XIX crecía para 12 familias. Porque el campo duplicó su cosecha y pasó de 60 a 120 millones de toneladas. Porque la industria prácticamente duplicó su tamaño. Y porque toda esa enorme riqueza generada, derivó en que se crearan casi 6 millones de puestos de trabajo. Que el salario se convierta en el más alto de Latinoamérica, ¿Y por qué? De un 50% que estaba jubilado, pasamos a una de las coberturas más altas del mundo, 98,5% de las personas mayores lograron su jubilación. Y además se le dieron remedios gratis o con enormes descuentos a esas personas que estaban jubiladas. Y además se creó algo prácticamente único en el mundo, que es la asignación universal por hijo. Por eso bajó tanto la indigencia.
la asignación universal por hijo. Y además dicen que fue populismo, un populismo que se encargó de la educación. Se hicieron solo en el conurbano 18 universidades y se le dio el plan Progresar para que tuvieran guita para las fotocopias, para ir a la universidad, y se dieron 6 millones de computadoras para que los chicos se preparen, para generar, si querés, hasta recursos humanos para las empresas, y se distribuyeron 78 millones de libros para que los pibes estudien. Usted se preguntará por qué marchamos. Se triplicó el presupuesto en educación, pasando del 2 y pico al 6,4%. Y se dio el plan Remediar para que todo argentino, 15 millones de argentinos, recibían medicamentos. Usted se preguntará por qué marchamos. Porque se hicieron casi 1 millón de viviendas. Porque hubo 2.000 kilómetros de autopista. Cuando llegaron los Kirchner, en toda la historia argentina, había 900 kilómetros de autopista. Cuando se fueron, había 2.900 kilómetros de autopistas. Usted preguntará por qué marchamos. Por el matrimonio igualitario, por la ley de género, por la ley de personal doméstica, por la ley de peón industrial, por la ley de fertilización asistida y por la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, y mandar preso de nuevo a los genocidas, a esos genocidas que vinieron a implantar un proyecto económico como el que hoy quiere volver a implantar la derecha. Usted preguntará, ¿por qué marchamos? Marchamos para devolverle la dignidad al pueblo, para devolverle la felicidad al pueblo, para sacar a la derecha de mierda del poder y para recuperar el poder político que alguna vez recuperó Néstor Kirchner. Marchemos a respaldar a quienes no nos defraudó y seguramente jamás nos va a defraudar. Usted preguntará por qué marchamos. Marchamos porque no los vamos a dejar que se queden con nuestro país, porque este país es de todos, es de los trabajadores y es de las trabajadoras. Vamos a ir a ese acto, lo vamos a desbordar y cuando seamos millones en las calles, entonces el pueblo será el dueño de este país, como corresponde. Buenos días, esto es Navarro 2023. Un país unido por la radio.